Amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa Aprendiendo a Vivir Mejor. Les recuerdo el teléfono en el estudio, es el 45-45010, extensión 7782. Estamos aquí en muy buena compañía, estamos con la licenciada en Psicología Carolina Castañeda del Río, que viene a platicarnos acerca del acompañamiento terapéutico para familiares con discapacidad. Y bueno, estábamos hablando precisamente de la etapa de duelo, de lo que es el duelo y de la etapa del duelo que se refiere a la negación, en donde generalmente pues es lo que pasa. Yo ahorita se me vino a la mente hace muchos años, cuando todavía no existían estas instituciones en donde le daban atención a los discapacitados, que la gente escondía a la persona que tenía una discapacidad. Yo recuerdo haber conocido familias que no sabías que tenía un hijo con discapacidad y que hasta que después de mucho tiempo la gente empezó a ver esto pues como algo que es parte de la diversidad, como es algo que podemos y que debemos aceptar e integrar, es cuando entonces yo creo que ese proceso de negación que estaba tan arraigado en nuestra cultura empezó a dispersarse para que entonces la gente pudiera dar el paso y llegar a una institución en donde lo pudieran atender y acompañar. Después de esa etapa de negación, decíamos que viene una etapa de enojo. ¿Te ha tocado trabajar con padres enojados con esta situación? ¿Que no sepan cómo manejarlo? Claro, sí, es algo muy común. Incluso el enojo va dirigido hacia todo mundo, va dirigido hacia los familiares, va dirigido hacia los médicos, incluso hacia uno como psicólogo, las personas que los atendemos. El enojo va contra quien se deje, ¿no? Entonces, bueno, después de que uno dice, bueno, si no soy yo, si no es mi culpa, entonces ¿de quién es, no? Y de quién fue la culpa de que mi hijo tuviera una discapacidad, entonces pues con todo mundo, ¿no? O por ejemplo con los familiares que no saben dar el acompañamiento, no saben contener el dolor de los papás o de la persona con discapacidad, y entonces se enojan porque pues ¿por qué tú lloras, no? ¿Por qué lloras? Eso no te va a servir de nada, o ¿por qué no haces algo diferente? Entonces el enojo va, te digo, contra todos. Claro. Después del enojo viene una etapa a lo mejor de negociación, en donde dice, bueno, sí, ya tengo un hijo con discapacidad, o le acaba de adquirir una discapacidad, porque también puede ser así, y ahora, bueno, lo acepto a medias, ¿no? Hago una negociación, ok, vamos a estar así, pero esto se va a poder manejar así. ¿Qué me puedes platicar de esa etapa de negociación? Bueno, hay muchas formas de identificarla. Una de ellas es, bueno, ok, ya puedo entender que no camine, pero por lo menos que coma solo o que se valga por sí mismo. Bueno, que no camine ahorita, pero camine en 10 años o en 20. Entonces empiezan ahí a tratar de negociar o hacer cosas como para lograr ese milagro, que no es por que no se den los milagros, se dan y se da la rehabilitación y todo, pero bueno, si me porto bien y si dejo de tomar y si hago una manda, entonces ya mi hijo va a caminar. Entonces es importante y es diferente una rehabilitación, una mejora, de que porque yo me porte bien ahora ya vamos a lograr que camine o que se le quite la discapacidad. Claro, es un punto excelente el que acabas de tomar. Esto no nada más, digo, y no nada más aclaro, no nada más es cuestión de fe. Es cuestión de atención, claro. Y es cuestión de involucrarse toda la familia, ¿verdad? Para que esto se pueda dar en realidad. Muy bien, nos están llegando aquí llamadas telefónicas, felicitan a Carolina de parte de Marisela, muchas felicidades, gracias. Y Beatriz Nogués felicita a la señora Divela por su invitada, que es una persona muy preparada. Pues gracias a ustedes que nos ven aquí en el programa, de verdad nos motiva y nos anima muchísimo que nos llamen. Sabemos que a veces no nos llaman porque están muy metidos en el programa y entonces o atiendes el teléfono o pones atención en lo que nos están diciendo, sí, ¿no, Caro? Pero muy bien, me parece excelente esto que nos acabas de platicar. Después de esta etapa que viene de lo que es la negociación, empieza una etapa de depresión y claro, no son en orden las etapas del duelo, pero se pasa por todo esto y a veces llega una y se va y luego llega la otra y hasta pueden pasar en un mismo día, ¿no? Pero si lo quisiéramos analizar así por partes, diríamos que viene una etapa de depresión. ¿Qué hay en esta etapa y cómo afecta también al discapacitado? Bueno, la etapa de depresión o de tristeza es cuando finalmente te cae el 20 de que estás viviendo una pérdida. Es decir, todos los papás tienen un hijo idealizado antes de que nazca o incluso ya habiendo nacido. Nosotros tenemos un hijo imaginario
Y cuando llega la etapa de depresión es cuando te cae el 20 de que hubo una pérdida, de que se perdió ese hijo, ese sueño, esa familia perfecta, y entonces sobreviene un profundo sentimiento de pérdida. Se pierden los sueños, las ilusiones, los planes que se tenían a futuro, tenemos que reorganizar la familia completamente, y entonces los papás de verdad sienten que no encuentran una salida. Claro, sí, y bueno, también me imagino que debe de ser una situación que permea en toda la familia, porque, vamos, si estamos hablando que aceptar una discapacidad no nada más va a ser para el discapacitado, no nada más va a ser para la mamá, sino que tiene que ser un proceso de aceptación para todos y cada uno de los miembros de la familia, y sabemos también que la depresión y todas las etapas que hemos mencionado pegan como si fuera bola de boliche, pues una persona deprimida obviamente contagia esa tristeza al que sigue y al que sigue y al que sigue. ¿Cómo detectar si un miembro de la familia que no es el discapacitado está pasando por un proceso de depresión y lo calla? Nadie lo nota porque están más metidos en atender al discapacitado. Claro, pues se nota mucho en el aislamiento. Por ejemplo, en el caso de los hombres es cuando empiezan una etapa en la que se aíslan más, no platican, se meten más en el trabajo, empiezan a tomar, o los familiares, ¿no? También los abuelitos también pasan por la misma etapa. Ahorita que mencionas los miembros de la familia, no nada más de la familia nuclear, sino la familia extensa, la familia política, y socialmente también es algo que nos pega y nos puede llegar a deprimir socialmente. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Mucho es el aislamiento. Muy bien. Sí, es un excelente punto el que tomas, porque de alguna manera a lo mejor pensamos que solamente la familia principal o nuclear va a ser la que va a estar viviendo estos contextos, pero bueno, hay normalmente en una familia no nada más es un hijo, un solo miembro de la familia, el que tiene, vamos, es una familia de padre y madre y el discapacitado. Generalmente no es así. Generalmente es el papá, la mamá, el discapacitado, la discapacitada y todos los demás hijos o hijas, ¿no? Así es. Y que a veces alguno por ahí, incluso por sus etapas de desarrollo, crecimiento, que son naturales, se van quedando rezagados, habrá que ponerles mucha atención. Claro, de hecho, muchas veces los hermanitos son los miembros olvidados, porque además se centra mucho, hay una tendencia a centrar la atención en la persona con discapacidad y entonces toda la familia gira en torno a la persona con discapacidad. Y entonces el hermanito pues tiene que ceder la atención a la persona con discapacidad y pues, se olvida, un poco descuidan por necesidad a veces al hermano, y también es muy importante atenderlo, y el mismo hermano va viviendo sus propias etapas, pero muchas veces estas etapas están intensificadas por la discapacidad del hermano. Claro, ¿ahí qué recomendación tú haces como psicóloga para que los padres de familia, que aun cuando la tendencia sea atender más al discapacitado, puedan manejar este asunto y no se les vaya de las manos? Claro, bueno, la idea es que logren como familia retomar su vida normal, es decir, que la discapacidad se integre a la vida cotidiana y no que la vida cotidiana se integre a la discapacidad. Entonces, pues nosotros lo que hacemos es estarles recordando, ¿y cómo está tu otro hijo? ¿Y qué piensa? Y lo hablas con él sobre la discapacidad, hablas con él sobre cómo se siente, sobre cómo le va en la escuela. Eso es algo básico, es una responsabilidad que tienen que tener los papás y que no se debe de olvidar. Lo normal, lo cotidiano, cómo te fue en la escuela. Claro. ¿Sí? O cómo te sientes con la discapacidad de tu hermanito. Hablarlo abiertamente en familia. A veces recomendamos o hacíamos juntas familiares y entonces lo hablábamos con cada uno de los miembros. ¿Y tú qué piensas? ¿Y cómo te sientes con la discapacidad? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y qué piensas de lo que dice el otro? Y así tenemos que hablarlo en familia. Claro, fíjate que ahorita se me ocurre una pregunta. Cuando el discapacitado es llevado por su familia a un centro donde le van a dar terapias y hay este tipo de atención profesional, ¿se enfocan en una terapia individual psicológica? Estoy hablando ahorita de psicología. ¿Se enfocan en una terapia individual o se enfocan en una terapia familiar o cómo lo manejan? Bueno, depende del formato que plantea la institución, pero en la experiencia que yo he tenido había terapia para la persona con discapacidad, terapia para la familia, grupos de papás, porque bueno, podemos tener la terapia con la mamá, con el papá, con ambos, con todos los miembros de la familia nuclear. A veces llamábamos a los abuelos o los cuidadores, porque hay veces que tenían, no sé, la nana. Pues también, a ver, ¿y tú cómo te sientes y cómo lo manejas? ¿Sí? Y luego hacíamos grupos de puros papás y mamás, o grupos de puros abuelitos o de puros hermanos. Entonces puede tener cuantos formatos se te ocurran,
y puedes incluir a todas las personas que tengan que ver con la persona con discapacidad. A veces hasta el vecino, la maestra de la guardería, los mandamos llamar porque pues necesitamos incluir a las personas en el proceso de rehabilitación, incluir a la sociedad. Esto no es algo que nada más, como te decía, recaiga la responsabilidad en la mamá, sino que es algo social. Todos tenemos algo que aportar y algo que aportar a la rehabilitación y a la discapacidad. Sí, definitivamente. Bueno, también nos hablabas hace rato acerca de que el papá en un momento dado se queda aislado, a lo mejor culturalmente, lo que nos explicabas. ¿Cómo integrar a un papá? ¿Cómo motivarlo, animarlo a que él también se involucre, a que sabemos que tiene una carga quizá para poder llevar a lo mejor la proveeduría a su casa, pero ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, mucho lo invitamos a participar. A veces es muy difícil por el trabajo y entonces la mamá se lleva la tarea de generar espacios de comunicación en pareja, porque muchas veces también sucede que, híjole, es que yo me siento muy mal, pero es algo que yo me guardo. Yo nunca platico con mi esposo sobre cómo me siento o lo que está pasando con el niño en la rehabilitación, lo que nos pasó en la calle. Entonces necesitamos generar los espacios de comunicación